La fotofosforilación es un proceso de síntesis de ATP a partir de ADP más fosfato llevado a cabo por las ATP sintetasas de la membrana del tilacoide en los cloroplastos de las células vegetales. Es un proceso de la fase luminosa de la fotosíntesis en que se utiliza la energía liberada en el transporte de electrones para bombear protones desde el estroma al interior del tilacoide, con el fin de crear un gradiente electroquímico, el cual, al disiparse por la salida de protones del tilacoide al estroma, a través de las ATP sintetasas, acopla esta energía protón motriz a la fosforilación del ADP que forma ATP. La energía necesaria la proporciona la luz que es captada por los pigmentos fotosintéticos. Transformación de energía lumínica en energía química ATP y poder reductor NADPH. La síntesis de ATP o fosforilación de ADP se produce gracias a la energía aportada en los fotones de luz, por lo que a este proceso se le llama fotofosforilación. Producción. La fotofosforilación se produce cuando, al excitarse por la acción de la luz, un flujo de electrones procedentes de los fotosistemas son conducidos a través de los diferentes aceptores electrónicos hasta el NADPH, a la vez que se genera un gradiente de protones cuya energía se utiliza para sintetizar ATP. Cuando los electrones van bajando desde niveles energéticos superiores a otros inferiores a lo largo de la cadena transportadora, la energía liberada se emplea en bombardear protones H+, desde el estroma hacia el espacio interior del tilacoide. Así, dentro del tilacoide hay un pH ácido, pH igual a 5, y fuera, básico, pH igual a 8. Los protones no pueden atravesar directamente la membrana del tilacoide, por lo que vuelven al estroma, a favor del gradiente a través de unas ATP-asas, translocadoras de protones. Cuando pasan, desaparece el gradiente y han generado una energía que se emplea para fosforilar el ADP y sintetizar ATP. Tipos. Se distingue dos tipos de fotosíntesis, según si participan conjuntamente el PS1 y PS2, o si lo hace únicamente el PS1. Fotofosforilación no cíclica. En el esquema en Z participan el PS2 y el PS1, produciéndose ATP y NADPH y se libera oxígeno. Ahora vamos a hablar sobre la fotofosforilación no cíclica o acíclica. En la fotofosforilación no cíclica intervienen conjuntamente los fotosistemas 2 y 1 y reciben el nombre de esquema en Z. Un fotón de luz es captado por el fotosistema 2 y la clorofila P680. Emite un electrón y se oxida. La fotolisis del agua produce protones, oxígeno y electrones, por lo que el agua será el donador de electrones para que recupere la clorofila P680. Un electrón que se ha emitido es captado por un aceptor primario, la fiofitina, que lo cede, a su vez, a una cadena transportadora de electrones hasta terminar en un aceptor final, la plastocianina. Esta cadena de transportadores electrónicos es la que comunica el fotosistema 2 y el fotosistema 1. En este recorrido se produce un gradiente de protones similares al que se vio en las mitocondrias cuando producían ATP a partir de ADP. A este proceso se le llama fotofosforilación. Fotofosforilación cíclica. También puede haber fotosíntesis sin la participación del fotosistema 2. Si el fotosistema 1 actúa independientemente, no se forma NADPH ni O2 y el flujo de electrones solo genera ATP. Que el transporte de electrones sea cíclico o no cíclico depende de la necesidad del NADPH, glúcidos y ATP extra de la célula. Si se necesita ATP, los cloroplastos cierran el PS1 y la energía se utiliza en la síntesis de ATP, en lugar de emplearse para producir NADPH. Los electrones son elevados desde la clorofila P700
hasta el aceptor de electrones primario del fotosistema 1, pero no siguen la serie de portadores electrónicos que llevan al NADP+, sino que se desvían hacia la cadena de transportes de electrones que conecta a los fotosistemas 1 y 2 y continúan cuenta abajo por la cadena de molécula de clorofila P700. En este recorrido se produce ATP. En el fotosistema 1 se capta un fotón que permite que se libere un electrón del centro de reacción P700, que lo cede a la clorofila A0, luego a la filoquinona y lo pasa a la ferredoxina. Esta lo cede al complejo B6-F, donde se produce suficiente energía para transportar los H+, en contra del gradiente electroquímico, y a partir del ATP en la fotofosforilación no cíclica. El complejo B6-F cede los electrones a la plastocianina, que los lleva hasta el hueco debajo del P700, para que pueda volver a ser excitado por un fotón y reiniciar la fotofosforilación cíclica. Como no interviene el fotosistema 2, no se produce la fotólisis del agua y, por tanto, no se reduce el NADP+, ni se desprende oxígeno, obteniendo solo ATP. Se piensa que los mecanismos fotosintéticos más primitivos funcionaban mediante fotofosforilación cíclica, con flujo cíclico de electrones, aunque en las células eucariotas es una vía alternativa. Es la forma en que algunas bacterias realizan la fotosíntesis. Diferencias y semejanzas entre la fotofosforilación y la fosforilación oxidativa. Tanto en la fotofosforilación como en la fosforilación oxidativa se produce ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico, con la energía liberada por el transporte de electrones. La fotofosforilación está asociada a un proceso anabólico que se produce en los cloroplastos de las células vegetales y se desprende oxígeno. El dado de electrones inicial es el agua y el aceptor final es el NADP+, y se requiere energía procedente de la luz solar. La fosforilación oxidativa está asociada a un proceso catabólico que se produce en las mitocondrias de las células animales y vegetales y necesita oxígeno como último aceptor de electrones. Los electrones proceden del NADH y del FADH2 y el aceptor final es el O2. ¿Cuáles son los principales procesos de la fase fotoquímica o fase lumínica o dependiente de la luz? Sería la captación de la luz por fotosistemas, la fotólisis de agua, el transporte electrónico, la síntesis de ATP y la síntesis del NADPH.